Bueno, ya habéis visto que estrenamos cabecera. Hoy voy a dedicar mi monólogo a Xosé Manuel Beiras, y un monólogo a Xosé Manuel Beiras no se puede hacer con teleprompter. Estas cosas, como casi todas las cosas buenas, hay que hacerlas a pelo. Beiras es mucho más que el candidato de la Syriza galega llamado a movilizar al electorado gallego que puede derrotar a Feijóo, es mucho más que el referente histórico del nacionalismo galego. Un tipo que es catedrático de economía, que habla varios idiomas, que es capaz de citar a Gramsci para decir que estamos ante una crisis de régimen y que las derrotas electorales llegan después de las derrotas políticas, un tipo que es capaz de citar a Otto Bauer y a los austromarxistas para explicar qué es una nación, o a Giovanni Arrighi para decir que estamos ante una crisis sistémica. No es un político del montón, no es un político cualquiera. Un tipo que no se corta en decir que los recortes sociales provocan más muertos que los que haya podido causar cualquier grupo terrorista en este país y que se refiere al presidente de la Xunta de Galicia como la habichuela o el frijol. Fijaos, yo de campañas electorales entiendo un poco, y lo normal es que los candidatos tiendan a moderarse, tiendan a ser prudentes y a asumir que la mediocridad da más votos que la brillantez, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo que premia a los mediocres. Pues Beiras no, tiene el ego necesario para no ser un mediocre y restregar todos los días a sus rivales que ninguno puede superarle en talla intelectual y en ingenio. Habrá quien diga que Beiras es arrogante, quizá lo sea. ¿Yo qué queréis que os diga? Estoy un poco harto de políticos no arrogantes que son prudentes y pragmáticos. Los cobardes, los tibios, los pragmáticos, son los que casi siempre ganan en política, que nos lo digan en la izquierda. Por eso Beiras es mucho más que Beiras, al recordarnos que a veces la política, para ser política, tiene que ser incorrecta. Adelante vídeo, por favor. Esta es una gran nación. La Asamblea de Majaras se ha reunido, la Asamblea de Majaras ha decidido mañana sol y buen tiempo. Si usted no cumple, le pondrán bombas. Y si no hay bombas, es porque ha cedido. ¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo? A ver si... vamos, hemos... Esta es una gran nación. No he entendido nada. Buenas noches a todos. No va a haber ningún rescate de la banca española. Es que de esto no se habla aquí, esto no se cierra hasta junio, es un tema que no se cierra. Nosotros presentaremos nuestros presupuestos con arreglo a lo que nos parezca razonable y sensato, pero esto no se cierra aquí, ni se negocia aquí, ni se habla aquí. A mí nadie me ha preguntado por el déficit público en España. Vente a España, esto es el paraíso. Dios y patria. Dios y patria. Hombres con valor y tenemos una misión de servir al Estado en una bella institución. La Policía Nacional, Policía Nacional, la Policía Nacional, Policía Nacional. En fin, implacables los chicos de Revuelta en el Frenopático, y nos acompañan en la tuerca a mi izquierda uno de los habituales, el inefable Mick Jagger de la ciencia política, Juan Carlos Monedero. Bienvenido una vez más. En 20 segundos las agencias de calificación anuncian nuevo rescate. ¿Aguantará Mariano Rajoy un nuevo rescate? Pues mira, la crisis integral a la que nos lleva la dictadura de los mercados hace que en Grecia esté emergiendo el fascismo y en España está emergiendo un neofranquismo. Hay un deterioro político valorativo general de España y, como hemos visto con la Operación Emperador, donde han detenido a un magnate chino, por cierto, fotografiado con el rey, hemos visto en todas las redes sociales, tengo que concluir que España está tan mal, que ya no podemos confiar ni siquiera en los actores porno. Madre mía, muchas gracias Juan Carlos. Frente a él, Juan Segovia, diputado por el Partido Socialista en la Asamblea del Madrid. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias, Pablo. En 20 segundos, ¿llegará Mariano al verano?
Bueno, a mí más que el que aguante Mariano Rajoy, que me importa menos, me preocupa que aguante este país. Mariano Rajoy, como cualquier otro político, debe ganarse dos legitimidades. La legitimidad de origen, que la tiene porque ganó unas elecciones, pero también la legitimidad en ejercicio, y esa la ha perdido, porque desde que ganó las elecciones con un programa electoral se ha dedicado a mentir permanentemente y a incumplirlo, y creo que deberíamos ser bastante duros con eso. No sé lo que durará Rajoy, insisto, pero me preocupa lo que aguante este país, lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Juan. Nos acompaña otra de las habituales del programa, Tania Sánchez, diputada por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Bienvenida de nuevo, Pablo, al programa. Tus 20 segundos. Bueno, yo creo que no es un rescate, yo creo que es un secuestro, que nos van a mantener secuestrados y chantajeándonos permanentemente, y Mariano Rajoy aguantará mientras sea cómplice de ese secuestro. Gracias, Tania. Nos acompaña también Benjamín López, periodista que después de una polémica con este presentador le convencí de que viniera al programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, encantado de polemizar cuando haga falta. Maravilloso. Tus 20 segundos. Pues hombre, yo creo que Rajoy llegará al verano, salvo que tenga un infarto al corazón, que esperemos y deseemos que no lo tenga. Yo y estas palabras pueden ser proféticas. Esperamos todos, supongo, que no lo va a tener, y deseamos que no lo tenga. No veo razón ninguna por la que no vaya a llegar al verano. Si hablamos de este rescate, efectivamente estoy de acuerdo contigo, no es un rescate, mucho menos un secuestro. Veremos a ver en qué queda todo, porque claro, ahora mismo estamos jugando a profetizar, el rescate tenía que haber sido, no llegaríamos más allá de agosto, ahora parece ser que será en noviembre, el fin de semana que viene, en fin, hay profetas de todo tipo del apocalipsis, pero sinceramente no veo razón ninguna, incluso llegando a ese segundo rescate, que no es rescate, ya lo hablaremos si queréis más adelante. No veo razón ninguna para que el gobierno no continúe. Ha dimitido Artur Mas en Cataluña y ha pedido ya el rescate al gobierno central. No, lo van a pedir prácticamente todas las comunidades autónomas y ahí siguen todos sus presidentes puestos. Bueno. Gracias, Benjamín. Nos acompaña también Miguel Urbán, historiador, miembro de Izquierda Anticapitalista. Bienvenido una vez más a La Tuerca. En 20 segundos, ¿tú cómo ves al presidente? Pues yo creo que lo que termine de durar en cierta medida Rajoy en el cargo es anecdótico, ¿no? Yo creo que lo importante es cómo se va a ir, qué va a venir detrás de Rajoy y sobre todo, al final, quién va terminándole echar a Rajoy, ¿no? Si le va a echar la presión por abajo, si le va a echar la calle o si al final la troika se va a cansar y le va a echar la propia troika. Yo creo que viendo los ejemplos de Grecia, ¿no?, nos deberían de alumbrar cómo se están yendo los diferentes presidentes después de lo que yo estoy de acuerdo con el otro tertuliano que ha dicho que no son rescates, evidentemente, cuando te quieren rescatar no te ahogan más, no te meten por debajo del agua, ¿no? Por eso sí estoy de acuerdo que son chantajes, porque si tú no haces la política que determina la troika, te ahogan. Muchas gracias, Miguel. Y por último cierra la mesa Álvaro González, diputado y portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Bienvenido a La Tuerca. En 20 segundos supongo que tú lo ves mejor. Yo no es que lo vea mejor, es que yo creo que quien nos ha estado ahogando durante 8 años ha sido el gobierno de Zapatero. Y Rajoy, en el cumplimiento de sus obligaciones como presidente del gobierno, está tomando medidas, que era lo que había que haber hecho hace mucho tiempo y no se ha hecho. Entonces, esto lo podemos ver o no ver. Pero lo cierto es que había que tomar medidas y se están tomando. Y por supuesto que Rajoy va a llegar a agosto, pero llegará probablemente a final de legislatura porque es un presidente del gobierno que está haciendo lo que tiene que hacer. Y los ciudadanos lo saben, que había que hacer algo y no se podía seguir con estas políticas erráticas del gobierno socialista. Pues haber dicho lo que ibais a hacer. Abrimos fuego, dale, Juan. Haberlo dicho, haber tenido el valor de presentar un programa electoral diciendo exactamente lo que ibais a hacer, porque hicisteis lo contrario. Presentasteis un programa electoral mintiendo de arriba abajo, diciendo que ibais a hacer exactamente lo contrario de lo que habéis hecho. Y te pido, ya de paso, que dejemos de una vez ya esa cantinela tan manida y que tampoco interesa ya acerca del gobierno anterior. El gobierno anterior cometió muchos errores y los reivindicamos. A ver cuándo hacéis lo mismo alguna vez vosotros. No lo reivindicamos, lo reconocemos. Lo reconocemos. Reivindícalo porque a lo mejor reconocemos los errores. Y por cometer muchos errores perdimos las elecciones y tuvimos el peor resultado de la historia del Partido Socialista prácticamente en democracia, o al menos desde el 82. Por tanto, creo que eso es una cosa que tampoco interesa ya demasiado, más allá de que la utilicemos
2016 para no subir vuestras responsabilidades, que son las de un partido que ha mentido a los españoles y que por haber mentido no tiene legitimidad en el ejercicio del poder. Mira, Juan, vosotros mentisteis mucho, pero tenéis que recordar que mentisteis vosotros. Lo que pasa es que tenemos una memoria histórica como muy reducida, ¿verdad? Porque 8 años de gobierno socialista que han llevado a una situación de una dificultad tremenda a los ciudadanos. Pero a los ciudadanos, eso lo tenéis que reconocer. Pero no lo estáis reconociendo porque queréis que se olvide. Si he empezado por ahí, no, yo he empezado por reconocer errores. No sabe de eso, pero cuando habéis dejado un déficit de 90.000 millones de euros, que se dice bien, queréis que se olvide. No, eso es lo que Rajoy tiene que afrontar. Pero por decir que yo reconozco los errores de mi partido. Eso es lo que Rajoy tiene que afrontar. Pero Rajoy tiene que afrontar una crisis económica que ya sabía que existía en toda Europa y entonces se vio obligado a hacer cosas que en ningún momento vamos a dejar haber dicho que ibais a congelar las pensiones. Los españoles habrían votado sabiendo lo que votaban. No dijisteis en ningún momento. Es un teatro maravilloso discutir así, maravilloso. Lo que pasa es que es mentira, porque los dos sois cómplices de cambiar la Constitución y de someter todo lo que se decide en política en este país a las imposiciones del mercado. Los dos sois cómplices de haber sometido a este país a las normas de Europa, los dos sois cómplices de la situación en la que vivimos. Entonces es muy bonito el teatro que os montáis. La realidad es que este país hoy no tiene capacidad de salir adelante si no se niega a seguir cumpliendo con los chantajes de la Troika. Y eso habéis estado de acuerdo ambos dos en que había que cumplirlo. Hombre, mira, yo no es por defender al PP y al PSOE, que no estoy aquí para esto, pero desde luego dices, son culpables de cambiar la Constitución, que los dos partidos representan una amplísima mayoría, creo yo, del pueblo español. Vamos, creo yo no, que lo dicen las urnas. Entonces, quiero decir, tienen legitimidad suficiente para cambiar la Constitución. No, pero aparte de eso... No, la Constitución siempre ha sido un texto sagrado que se tenía que cambiar tienen legitimidad con referéndum, con máxima, y ahora decidimos que para tú sabes perfectamente, para someterlo al referéndum son determinadas cuestiones, no todas las cuestiones de que claro, las cuestiones eso lo sabes, que tienen que ver con los derechos fundamentales hay que someterlos al referéndum, hay que cambiarlo, pero lo demás yo sí creo una cosa, en este debate que manteníais vosotros dos, los diputados de PP y PSOE, es que, hombre, realmente pues el PP, claro, en estos 10 meses de gobierno habrá hecho muchas cosas mal, indudablemente se le pueden criticar muchísimas cosas. Ahora, creo, sinceramente, que el partido que no tiene legitimidad de ningún tipo para criticar lo que está haciendo el PP es el PSOE. Porque es que tú dices, no, reconocemos los errores y pelillos a la mar. Claro. No, pero es que esos errores... Pelillos a la mar, no. Esos errores... Pelillos de plastelina nunca reconocidos, donde todos los dirigentes del PP han sido premiados, por ejemplo. Hombre, ya me parece todo un avance con respecto al no reconocimiento del Partido Popular de errores como la guerra de Irak, como el Prestige, como en fin, no, te quiero decir, oye, yo lo máximo que puedo hacer es decir, nos hemos equivocado, ¿por qué quiere que me diga? Nos hemos equivocado, pero es que no acaba ahí la cuestión. Nos hemos equivocado y esas equivocaciones tienen unas consecuencias. Y esas consecuencias perduran en el tiempo, no se agotan en el momento que Zapatero sale de la Moncloa. Es decir, ahora mismo estamos viviendo las consecuencias de muchos de esos errores que tú has reconocido. Las consecuencias de una crisis económica internacional. Ya está bien, pero esos errores se extinguieron entonces con la salida de Zapatero. No, esos errores se extinguieron con la salida de Zapatero. Vivimos una crisis Creo que el Partido Socialista prendió fuego al bosque. Que iba a resolver nada más ganar las elecciones. El Partido Socialista prendió fuego al bosque y ahora lo que no puedes venir a dar lecciones al que intenta apagar ese incendio, probablemente con errores, no digo que no. Los incendios no se apagan con gasolina. Los incendios no se apagan con gasolina. Sí, pero desde luego no, pero yo lo que digo es que el pirómano no puede venir a dar lecciones al bombero. El único pirómano que menos legitimidad tiene para dar aquí lecciones. Vamos a dejar intervenir a Miguel. El único pirómano que se le ha dado la posibilidad de ser concejal de Medio Ambiente es del Partido Popular en Cantabria, que después de pues la Sonora, bueno, esta se le quitó, pero por cierto, pirómano confeso con 5 años, o sea que no hablemos de pirómanos. Sí, pero bueno, que eso es muy gracioso, pero no viene, quiero decir. El tema es que, ¿cómo se va a pagar? Sí, muy sencillo, y se explica. ¿Cómo se va a pagar un fuego que teóricamente ha organizado el Partido Socialista con la misma gasolina? Con la misma gasolina con la que se incendió el fuego, con los recortes... Eso es otra historia. No es lo mismo. Quiero decir que si quieres ahora hablamos de eso. No, usted está diciendo, el Partido Popular está intentando arreglar el desaguisado, el incendio que organizó el Partido Socialista. Bueno, entonces, ¿cómo se apaga ese incendio? Con más gasolina. Si es que al final es una especie de teatro. Y el problema es que el teatro, la gente se harta. Y en Grecia estamos viendo como los grandes partidos están sufriendo duramente la aplicación de
la misma gasolina, claro, los mismos recortes y lo mismo que estamos viendo aquí. Entonces, y al final, el problema es que los claroscuros de cuando las cosas cambian surgen monstruos. Y lo que tenemos en Grecia, lo que está surgiendo con Aurora Dorada y con lo que se está haciendo, por ejemplo, que el gobierno de Grecia prohibía en la televisión que se besaran dos personas en la televisión pública, en una serie de televisión, pues esos son monstruos. Dos personas del mismo sexo. Del mismo sexo. Esos son monstruos. Sí, eso es lo que está pasando. Y aquí eso, vamos a lo mismo. Cuando el ministro Wert habla de españolizar Cataluña en medio de un debate sobre el tema de la independencia o no la independencia de Cataluña, eso es de pirómano, eso es de echar gasolina, al independentismo catalán. Cuando estamos metiendo recorte tras recorte en la educación, en la sanidad, donde yo tengo amigos, pacientes de cáncer, que se están quedando sin tratamiento. Y te lo digo porque mi madre es oncóloga, o sea que conozco bien aquí en la Comunidad de Madrid, podemos hablar de eso. Eso es echar gasolina. Y eso es lo que decía Beiras, de que los recortes matan. Si lanzas una acusación como esa, yo creo que deberías probarla y dar nombres y apellidos. Se ha dicho reiteradamente en la Asamblea de Madrid que hay un recorte, por ejemplo, en diversos hospitales de hasta 3 millones de euros en tratamientos oncológicos. O sea, que eso está encima de la mesa. O sea, el problema es... Bueno, a ver si nos dejas hablar un poco de los demás. No dejaban hablar a nadie. Benjamín y Álvaro, y después tenía la palabra Monedero. No, conclusión a todo eso, me preocupa porque de tus 20 segundos iniciales decías, a mí lo que me preocupa de todo este asunto es cómo se va a ir Rajoy. Has dicho, ¿quién le va a echar? Claro. Hombre, pues esperemos que le echen las urnas democráticamente cuando se agote la legislatura o bien cuando decida adelantar las elecciones. Son las dos posibilidades que hay. ¿Quién le va a echar? No he dicho si las urnas. No, es que usted está sacando conclusiones. Vamos a dejarla. No, hombre, conclusiones, no, apresurados no, conclusiones que se derivaban un poco del lenguaje que estabas utilizando. ¿Cuál? Sí, este mismo lenguaje agresivo que estás utilizando ahora, pero bueno, no pasa nada, absolutamente nada, ¿no? Tú estás lanzando aquí acusaciones gravísimas de que muere gente, de que Wert es que muere gente porque no se le atiende de un cáncer en la Comunidad de Madrid, vamos. Es que si dices eso deberías probarlo. Eso para empezar. ¿Ustedes quiénes sois? No, perdóname, pero es que no me dejas hablar. Este señor es que no me deja hablar. Vamos a ver. Primero, no me dejas hablar. Segundo, cuando dices ustedes quiénes son, yo no soy del Partido Popular, te lo repito, yo soy periodista, ¿sabes? Soy periodista, a lo mejor no coincido ideológicamente contigo, pero soy periodista, no estoy adscrito a ningún partido, eso para empezar. Bueno, es que me gusta dejarlo claro, ¿vale? Entonces, claro, me pierdo hasta el hilo de la conversación porque mezclas tantos asuntos. No, Wert es un pirómano, ¿no? Bueno, me hace mucha gracia decir que Wert es un pirómano por sus declaraciones sobre Cataluña. Él es el que echa fuego en el independentismo catalán, ¿no? No es Artur Mas el que echa fuego en la convivencia de todos los españoles al pedir un referéndum de autodeterminación, no. No es Beiras, perdóname, el que echa fuego, ¿verdad? O el que echa gasolina en el fuego cuando dice que Feijóo está matando con los recortes sanitarios a más gente que todo los terroristas españoles, porque ese panegírico que has hecho de Beiras, luego si quieres lo hablamos, vamos, yo hago una enmienda a la totalidad de ese panegírico, porque independientemente de que sea una persona cultísima, de que sea un cerebrito, por llamarlo de alguna manera, que no lo voy a poner en duda, también una persona cultísima puede padecer hasta una enfermedad mental. Y decir eso para mí es rozar la enfermedad mental. Ahí queda eso. Sí. No, es que para mí decir eso roza la enfermedad mental, porque es que pero si la derecha se ha hartado de decir cosas parecidas, estás injuriando a una persona. A Zapatero de asesino por aprobar leyes a favor del aborto. Si yo no tengo que defender al Partido Popular, de verdad, no hacéis otra cosa, oye, para no tener que hacerlo. Vamos a ordenar un poco el debate, tiene la palabra Álvaro. Hasta ahora he atacado al Partido Socialista porque sí, ya te he dicho que no me parece que tiene legitimidad. Sí, a mí me gustaría, porque claro, estamos hablando de pirómanos y estamos mirando cómo se enciende el bosque por ahí, cómo está encendido, no nos acordamos de quién lo encendió y tampoco queremos saberlo ya. Y es que aquí había que recordar algunas cosas. Cuando Zapatero entra en el gobierno de la nación, había 2 millones y poquito de parados, y se va con 5 millones y medio casi, y entra con una España creciendo casi al 3%, y en este caso decreciendo al 1,7% y con 90.000 millones de déficit, que se dice bien, pero es que se va mintiendo, diciendo que había un 6% de déficit cuando luego era un 9,2%. Esa es la situación. Hombre, y un gobierno responsable como es el de casi mejor sobre el déficit de los diputados del PP en Madrid. Y la mentira en la Comunidad de Madrid. Objetivos. Está bien, mira, de todas formas, vamos a dejarlo terminar. De lo que yo he dicho, no puedo decir absolutamente a una sola de mis palabras que es mentira. Porque todo en Madrid mentisteis del déficit. Hechos constatados. Ahora bien, ahora nos plantamos una situación complicadísima. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Rajoy? Gobernar. Y está haciendo reformas
que Zapatero no se atrevió a hacer en su momento. Yo recuerdo muy bien, Rajoy no estabais, en su programa. Juan, ni tú, ni Tania, en la Asamblea de Madrid, cuando vuestra anterior portavoz, Maru Menéndez, se tiraba todo el día hablando de los brotes verdes. No importa, ¿eh? Todo el día hablando de los brotes verdes. Pero bueno, si es que era una mentira, como dijo el anterior consejero de Sanidad, serían de marihuana, ¿verdad que sí? Porque vamos a ver, para nada había brotes verdes. Entonces, la situación es esta, es muy compleja y hay que ajustar el cinturón a todos, a todos. Los políticos nos tienen que ajustar el cinturón. Los ciudadanos tienen que entender que la situación es muy complicada. Y los ciudadanos tienen que saber una cuestión muy elemental. ¿Por qué sale España a los mercados a coger dinero? ¿Y por qué no lo prestan tan caro? Porque no le tenemos. Sencillamente porque no le tenemos. Debemos 90.000 millones de euros de déficit de este último año y eso hay que pagarlo. Es que hay que pagarlo. Es que es así. Es que no hay otra. Hay que pagarlo. ¿Y cómo se paga? Cogiendo dinero y luego recortando y naturalmente viendo en un futuro más o menos inmediato políticas de crecimiento, que no es tan fácil, que se habla muy bien, porque el señor Hollande hablaba mucho de políticas de crecimiento, no se sabe todavía nada de esas políticas de crecimiento en Francia, salvo que ha recortado 33.000 millones del presupuesto. Ese icono que iba a sacar a la izquierda europea de la pesadumbre en la que ha metido a la mayoría de los países. Juan Carlos, después Juan y después Tania. Yo no sé si habrá ya más gente viéndonos. Las discusiones entre partidos son insoportables. Yo creo que lo recoge el CIS, ¿no? De cuando plantea que esto que estamos viendo aquí no interesa prácticamente a nadie, porque parece que tenéis un patriotismo de partido donde lo relevante es simplemente defender a capa y espada lo que hacéis, sin reconocer que allá afuera hay mucha gente sufriendo. Bert es un pirómano. Yo creo que Bert es, en términos griegos, un imbécil, un imbaculum. Es decir, que no tiene sostén lo que dice. Él ha reconocido hace un par de días en Radio Nacional, hay veces que oigo que digo cosas que ni siquiera me lo imagino. Es un tertuliano, vocinglero, que al final llega a ministro porque tenemos un país con una democracia muy débil. Dice Álvaro que Rajoy está haciendo lo que debe y que la ciudadanía lo sabe. No, la ciudadanía, lo que dicen las encuestas del CIS, es que lo que estáis haciendo no es lo que prometisteis y tenéis a la gente muy asustada. Decimos aquí en esta tertulia, para diferenciar un poco la discusión de partido, que ya digo que se agota en sí misma, como habéis representado al comienzo, es una cosa que al final la gente escucha, es como cuando lees un artículo firmado por un político, es que te da lo mismo, porque sabes que lo que va a hacer es patriotismo de partido, que estamos ante una crisis de régimen y eso nos preocupa, es decir, que los problemas que tiene España, que coinciden con los problemas que tiene Portugal, que tiene Grecia y que va a tener en breve Italia, y que eso es lo que está convocando como reflexión la huelga general común, lo que están entendiendo es que esa dictadura de los mercados nos está condenando a sitios muy feos. Fíjate que hay 3.500 suicidios en Grecia por un rescate como el que vosotros vais a poner en marcha. Los rescates generan muerte. El libro reciente de Vicés Navarro y Juan Torres demuestran que hay una relación directa, y los profesores tenemos un problema, y es que hacemos principios de causalidad. Hay una relación directa entre los recortes en servicios públicos y la esperanza de vida, incluso la muerte de gente. Por tanto, la gente que hace recortes para nosotros son asesinos. Fíjate qué grave es. Es decir, cuando yo veo, entiendo que tú no lo veas, pero nosotros, como tenemos en la maldición de Casandra, que vemos cuáles son las causalidades, vemos que hay un recorte que implica que hay gente que fallece. Por tanto, fíjate, hay un momento en donde cuando miras este panorama, cuando miras, por ejemplo, que los padres están angustiados porque no pueden estudiar sus hijos, y va un ministro, otro imbécil en términos griegos, y dice que los padres son como ETA. Otra vez seguís con lo de ETA, intentando justificar que los padres o los ciudadanos que piden derechos están equiparados con el terrorismo. Implica al final, que creo que es el corazón de la discusión, que no nos respetáis. Lo que está demostrando el Partido Popular es que no respeta en absoluto a los ciudadanos, que ganó unas elecciones mintiendo, planteando unas cuestiones y luego haciendo otras, porque no fuisteis a las elecciones con un programa claro. Y ahora explicamos en la universidad a los alumnos que los programas tienen que cumplirse, y que cuando tú incumples un programa estás mintiendo y por tanto te estás descalificando democráticamente. Al final la conclusión es que solamente nos estáis dejando lo que se acaba de convocar, una huelga general en 4 países, porque hemos entendido que la solución es integral, y también que recuperemos un Congreso que nos estáis robando. Plural, termino. Al Partido Popular y a los... dices nos, la única solución estoy diciendo el Partido Popular y los medios mercenarios que suelen acompañar sus medidas, ¿de acuerdo? Los medios mercenarios... la única solución que nos dejáis es y los medios mercenarios que suelen acompañar esas medidas, cuyo al final mensaje único es que esto es lo que hay, ¿no? Y como no hay otra cosa,
Lo único que dejáis, ya digo, son huelgas como una medida democrática, que por cierto queréis recortar los derechos de manifestación o rodear el Congreso para recuperar un Parlamento que nos estáis usurpando. Pero aquí, Juan, si me permites una pregunta a los ciudadanos, a todos, a una parte importante. Vamos a dejar porque a Rajoy le han votado 3 de cada 10 españoles. Votantes. Y los otros A 3 de 7 cada 10. A ver si tú también vas a decir que la gente que se queda en casa, como plantea Rajoy, es que está a favor de lo que dice yo solamente digo que si los otros 7 piensan como tú, si sabes leer, porque no tienes más que presentarte a las elecciones, sacarías una mayoría abrumadora. Estoy preguntando. Tu planteamiento de democracia limitada entiendes que la democracia se agota en las elecciones. Y hay otros que pensamos que no. Hay democracia muchos más. Salió una encuesta donde el 77% de la población... Te arrogas una, digamos, un estado de opinión general que coincide con el tuyo, que me parece muy discutible. Ese no, salió una encuesta que decía que el 77% apoyaba las reivindicaciones, por ejemplo, del rodeo al Congreso. Salió en El País y salió en otros muchos medios, una encuesta del 77%. El 55% decía que estaba en contra de la actuación policial. Ese no, por ejemplo, en lo que ha dicho Juan Carlos en el tema del rodeo al Congreso, es un 77%, según las encuestas que manejan muchos medios de comunicación. Por ejemplo, cuando salíamos en contra de la guerra de Irak, yo no pertenezco al Partido Socialista y nunca lo he pertenecido, el 90% de la población, según las encuestas, decían que estaba en contra de la guerra de Irak. Entonces, los que estábamos en contra de la guerra de Irak, podíamos decir, nosotros, en ese caso un 90%, porque no todo se arregla votando cada 4 años. No todo se arregla votando cada 4 años. Más allá que se haga... pues para estar bien de un programa, un 70%, al final, ¿cuántas personas hubo? Vamos a dejarme dar un poco. Es Tenía una pregunta. Es muy diferente. Miguel, el otro día de la Miguel, manifestación Provida, no te voy a ¿cuánta gente interrumpir había? más veces, Miguel. Sí, pues Álvaro tenía una pregunta rápida que hacer, después bajo el me ha parecido muy instructiva, pero yo quisiera hacerle alguna pregunta, que la responde, si no, claro, naturalmente. ¿Tú has votado las últimas elecciones? ¿Has votado? Estás en tu derecho a no responder, pero... Es que no entiendo cuál es la relación que pueda haber entre lo que ya he afirmado y si voto o no voto. ¿Has votado? ¿Crees en los partidos políticos? Creo que en el corto plazo los partidos políticos son necesarios, pero no los que tenemos. Bien, vale. Pues si crees en los partidos políticos que son... No era el inicio de una intervención, era una pregunta por alusión y seguimos el turno entonces, ¿de acuerdo? Sin problema, claro. Juan, después Tania, después Álvaro. Bueno, yo, Juan Carlos, al final yo sé que es fácil el argumento de intentar ridiculizar, digamos, la bronca y la pelea entre el PP y el PSOE, diciendo que son cosas que no interesan a nadie. Aquí la mayoría somos de partidos políticos. El presentador empezaba defendiendo a un candidato en las próximas elecciones. Tengo enfrente a Tania, que forma parte de un partido político, yo estoy en otro, Álvaro, etcétera. Yo no tengo ningún interés en enzarzarme permanentemente en peleas partidistas, pero lo que tampoco puedo hacer es dejar pasar de largo acusaciones en las que no creo. Y si yo oigo a representantes de la derecha decir que la culpa de la crisis económica en este país la tiene Zapatero, yo no lo puedo dejar pasar de largo. Y si eso me mete en una discusión partidista, lo siento, pero no lo puedo dejar pasar de largo porque no es verdad. Porque la crisis económica que vivimos en este país no es culpa del gobierno anterior, con el que por cierto sintonizo, al que por cierto apoyo y defiendo. Con los errores que cometió y que reivindico, perdón, que reconozco, a ver, sí, no sé, a ver si alguno hace alguna vez lo mismo. Pero hombre, lo que no puedo dejar pasar es por un lado eso, y segundo, si nos metemos en la pelea y si nos metemos en el debate y en la discusión, tampoco puedo dejar pasar que se diga que todos somos iguales, porque no lo somos. Porque hubo un gobierno que se encontró con una crisis económica que es verdad que en algunos aspectos le hizo pervertir su propia ideología y su propio mensaje, pero tuvimos un gobierno que no recortó en becas, es más, que las aumentó como ningún otro en la historia, y tenemos un gobierno que ha llegado al poder y que las ha recortado más que ningún otro, manteniendo, por cierto, las desgravaciones fiscales a los colegios de élite. Tuvimos un gobierno que no recortó en sanidad, y tenemos otro que después de haberlo negado está diciendo que sí al copago sanitario, primero farmacéutico y lo que queda. Por tanto, ni somos lo mismo, ni voy a renunciar a esa discusión porque supongamos o sospechemos que a nadie le interesa, ni puedo dejar pasar mentiras que se oyen y que sinceramente me parecen profundamente injustas. Yo lo que intentaba pediros simplemente es que intentemos analizar, os decía, lo de la crisis de régimen, es decir, que intentemos ver cuáles son los elementos estructurales de acuerdo, que estamos metidos, por supuesto. Que, por ejemplo, que entendamos, claro, es pedir demasiado, ¿no? Pedir sí, yo estoy encantado que debatamos sobre una reforma de la ley electoral o de la Constitución. La liberalización del suelo, por ejemplo,
y que entendáis que una parte de los problemas que tenemos los creó Aznar. Entonces tú dices, no, todo lo hicimos bien, no hay ningún tipo de responsabilidad en nosotros. No es cierto. Entonces, claro, de repente, o que de repente tengamos que tragarnos el sapo hace 3 días, que tiene que decir un juez que el indulto que disteis vosotros, vuestro gobierno, ese que tú reivindicas y criticas. Y que fue lamentable. Eso que reivindicas y criticas, darle un indulto a un banquero, fue lamentable. Entonces termino. Lo que quiero deciros es que, coño, de repente, en las discusiones de partido parece que uno está apelando a la lógica cerrada de su formación política. Cerrada, que te estoy diciendo que estoy en contra de ese indulto. Cuando lo relevante, y os digo a los dos, aquí diciendo fue lamentable. A los 4, lo que yo os diría a todos es, bueno, tenemos un problema y es que nos está vacilando el Banco Central Europeo. Si, por ejemplo, nos hubieran prestado al 1%, el déficit de España sería el 14%, no el 90% que tenemos. Por tanto, una cosa interesante sería que vosotros, como representantes políticos, dijerais, ¿qué pasa? ¿Vamos a seguir sometiéndonos a lo que nos está diciendo Alemania o nos está diciendo la Troika? ¿O vamos a ser capaces de alguna manera salir de esta trampa y de alguna manera, si nos estamos reivindicando como españoles, hacer algo por la gente que vive en este pedazo del mundo? Entonces, lo que yo veo es que no estáis en esas y que veo que el Partido Popular... Lo que veo es que el Partido Popular lo que va a hacer es decir que sí al rescate con todas las reivindicaciones que ellos nos van a plantear para ganar dinero. Y vosotros, en el fondo, vais a apoyarlo, que es lo que me preocupa. Tania, y pasamos a vídeo que me mandan de realización. Yo estoy intentando ser educada porque me parece, de verdad, yo el otro día estaba viendo un programa de 13TV y veía esto y no vale para nada. Yo creo que a mí me gusta esta tertulia porque la gente se escucha y analiza cositas. Entonces yo creo que hay que procurar hablar en serio. Yo estoy de acuerdo con una cosa que está diciendo Juan Carlos. Y que tú la has utilizado para explicar otra cosa, Álvaro, que es a la gente hay que explicarle que esto es necesario. No, a la gente hay que explicarle de dónde viene esta crisis y a la gente hay que explicarle en qué situación estamos y a dónde nos conduce y qué es lo que está pasando. Y yo sí creo que hay una crisis global que va mucho más allá del PP y del PSOE y de Izquierda Unida y de Izquierda Anticapitalista. Hay una crisis en este sistema y hay una crisis en la que ya no es posible seguir repartiendo riqueza y seguir garantizando los derechos fundamentales de la gente, y eso hay que explicarlo. Y hay que decir que si nosotros seguimos con este modelo de Europa y seguimos sometidos al chantaje del Banco Central, a lo que nos condenan como país es a ser un país de la periferia europea, donde nuestro modelo de crecimiento se basa en algo como es Eurovegas, y por tanto el 50% de paro juvenil va a seguir existiendo y las tasas universitarias van a seguir aumentando porque ya no va a hacer falta universitarios, porque ya solo van a hacer falta camareros. Y eso es lo que hay que explicar, y eso es lo que no explicáis nunca. Lo que nunca decís es que habéis decidido, quienes habéis tenido el poder en este país, la burguesía, los partidos de la derecha, el Partido Socialista, las grandes bancas, las empresas... Convergencia y Unión y el PNV igualmente. Habéis decidido desde la transición hasta hoy que este país no tuviese un modelo económico que pudiese ser soberano de verdad, que pudiese tener una producción propia, que pudiese estar en la centralidad, que pudiese decidir un modelo económico y social que fuese capaz de distribuir riqueza entre su población, y no es posible hoy, y podéis seguir discutiendo lo que queráis, pero es que no es posible, es que hay que explicarle a la gente que si seguimos así y que si al final llega el secuestro del Banco Central, lo que va a suponer es que la gente va a morir, porque los recortes en sanidad matan gente, y podéis maquillar las cifras como hacéis habitualmente, pero cuando tú dejas de pagar, cuando tú recortas millones de euros en tratamiento oncológico, solo hay una... Eso es no mentira. Es mentira, hombre, que está en los documentos. Tú presentas unos presupuestos modificados que dicen que van a reducir, y tu excusa, o en tu caso, el del consejero Laschetti, es que se estaba gastando de más y que ahora se ha hecho un mejor sistema. Pues entonces sois unos golfos que le estabais regalando dinero a las farmacéuticas, y deberíais dimitir. Entonces deberíais dimitir, porque le habéis estado regalando millones a las farmacéuticas. Entonces, si esa es la excusa, y si no, lo que pasa es que va a haber gente sin tratamiento. Ahora sí que os tengo que parar, porque me dicen desde realización que tenemos que pasar a vídeo. Gema Díez estuvo en la campaña gallega, en uno de los mítines de la Alternativa Galega de Izquierda. Adelante vídeo, por favor. Ha sido muy difícil ponernos de acuerdo para llevar una misma lista conjunta entre todas las organizaciones. Si fose moi difícil non o teríamos feito así a toque de bocina da convocatoria anticipada das eleccións e en cuestión de 10 días que eran os que había para inscribir a coalición. Bueno, lo más complicado fue el tiempo, porque cierto es que nosotros contábamos que se adelantasen las elecciones, pero nunca pensamos que iban a ser el día 21 de octubre. Por lo tanto, la complicación mayor, el tiempo. Y después, es cierto, y lo tengo que decir así, que el debate que tuvimos programático, que fue quizás el más duro, finalmente se resolvió. Teniendo el ejemplo francés y el ejemplo griego y ahora el ejemplo galego, es
el frente cívico la única posibilidad ahora para la izquierda? Eu creo que a única posibilidade para a esquerda política é de escoitar, asumir e defender aquilo que a ciudadanía activa que se está movilizando reclama dunha maneira cada vez máis rotunda. En momentos de crisis siempre ha sido así históricamente y ahora en este momento es absolutamente imprescindible que sumemos fuerzas, que constituyamos todo tipo de uniones en lo social, pero sobre todo frentes populares para combatir este fascismo financiero que estamos sufriendo los y las de abajo. Es absolutamente imprescindible. Frentes populares abiertos que regrupan sujetos políticos diversos, pero con objetivos, con un proyecto común. En el sur de Europa hay un movimiento social muy importante que finalmente tiene los mismos objetivos, que contra la política de recortes, aquí contra Rajoy, en Italia contra Monti, en Portugal. Tenemos, sobre todo aquí en Galicia, la oportunidad de cambiar las cosas. No creo que tengamos una sorpresa muy grande, no es la izquierda que va a gobernar en Galicia, pero el mensaje que podemos llevar desde Galicia a los otros países y a las otras regiones de España es muy importante. Es el momento del cambio, es el momento histórico del cambio. Podemos decir que el sistema capitalista está a su límite. No hay más. Después de ese viaje a Galicia queda demostrado una vez más que la unión hace la fuerza, y más si se trata de la unión de las diferentes izquierdas para derrotar a las medidas neoliberales que está imponiendo el Partido Popular. Ejemplo de lo que digo está resultando ser Alternativa Galega de Esquerdas. Los resultados el próximo día 21 de octubre. Récord de si Beira se había pasado mucho o no se había pasado, yo creo que esta en este momento, una gran de lo que nación. dijo, que hablaba de que las mujeres están para violarlas, yo creo que Beiras tiene margen para decir muchas cosas, pero no quiero entrar... Que cada palo aguante su vela. Claro, una barbaridad no... Castelao el del PP, a ver si la gente va a pensar que es Castelao el histórico. Claro. Pero pues el del PP. elecciones. Tenemos elecciones en Galicia, tenemos elecciones en el País Vasco y vamos a tener elecciones en Cataluña. Hemos titulado esta parte Frente Soberanista. Digamos que parece que hay una estructura de oportunidad que señala que el Estado está débil. Pero antes de entrar específicamente en esto, yo quiero hacer una pregunta, porque hay una noticia hoy que como periodista me escandaliza. El Tribunal Europeo condena a España por no investigar las torturas a Marcelo Otamendi. ¿Es compatible con la democracia que en este país se torture? Lo dice un tribunal europeo. No dice que se torture, ¿no? Dice que no se investigaron las torturas. Que están probadas. Por eso indemnizan a Otamendi. No, condena a España a indemnizar a Otamendi con 20.000 euros. Sí, por no haber investigado un supuesto delito. Es decir, que el Estado prefiere pagar, en la situación de crisis en la que estamos, prefiere pagar que investigar a sus cuerpos policiales cuando han ejercido presumiblemente... El Estado ha cometido muchos errores. Pero es que el terrorista ha cometido muchos errores. Torturar no es un error. Claro que es un delito. Es un delito, claro. Es un delito. Sí, por supuesto. Pero es que bueno, primero tú estás dando por hecho que ha torturado a ese señor, cosa que yo desconozco y que nadie ha probado. No, que yo sepa. Yo he dicho, escucha lo que he dicho. Eso va a empezar. He dicho, el Estado español está dispuesto a pagar a una persona una indemnización antes que investigar a sus cuerpos policiales y averiguar si entre sus miembros hay alguna posibilidad de que existan torturadores. Me parece una barbaridad eso que estás diciendo, la verdad. No, la realidad, uno prefiere que le condenen por tercera vez porque no investiga las acusaciones de tortura por tercera vez y pagar la indemnización que eso implica, en este caso 24.000, no sé lo que serían las anteriores, prefiere eso a investigar. Y en el caso de, porque lo grave de eso no es pagar, es que si fuese verdad que han torturado, sigue habiendo una serie... El Estado español ha torturado, o sea, eso... el Estado español ha torturado... condenada. Existe una cosa que se llama mal, o sea, eso no se puede investigar y sacar de los cuerpos policiales a quienes han torturado. Las cloacas del Estado, pues son las cloacas del Estado. Realmente yo lo condeno y acabó gente en la cárcel. Lo condeno absolutamente. Ahora, decir de ahí a decir que España es un país torturador... El GAL se juzgó y acabó con un ministro en la cárcel. Es a lo que nos acabamos de referir. ¿Os acordáis de Billy el Niño? Quiero llevar el debate a una realidad. ¿Alguien sabe quién es Billy el Niño en Madrid? ¿Alguien sabe quién es Billy el Niño en Madrid? Sí. ¿Sabéis los de la mesa quién era Billy el Niño? No, yo no sé quién era Billy el Niño. Era uno de los mayores torturadores franquistas durante la época franquista en Madrid, ahí en la Puerta del Sol. Esa persona, torturadora confesa, que ha torturado, entre otras cosas, lo puedo decir, a mi padre,
dieron una medalla condecorada con el honor en el 85. 85. Democracia, democracia. Se lo dio el gobierno. El gobierno del PSOE. Se lo dio el gobierno, ¿eh? Y así otros muchísimos torturadores que han sido condecorados en este país. Bueno, yo creo que no solo franquismo. Yo creo que no, en el 85 no había franquismo. Bueno, de todas maneras, el tema es que nunca se ha Miguel, depurado. no me hagas recordarte lo que le dijo Gerardo Iglesias a Santiago Carrillo en un ascensor. Todo el rato. Solo te pregunto una cosa, para terminar, por lo menos, el argumento. El problema es que si nunca se ha hecho un proceso de depuración de las fuerzas y órdenes del Estado, o los propios jueces, que son herederos directos del franquismo, como la Audiencia Nacional, o como muchas de las fuerzas, sí, como... Perdona, es que de verdad me resulta muy difícil discutir contigo porque es que estamos en realidades paralelas. ¿Cómo nos vamos? Tender un puente es bastante complicado. ¿Cómo nos vamos? No creo que se junten las líneas. Había gente que torturaba y había gente que les torturaban. Yo estoy en la realidad de los que torturaban, a los que les torturaban. En esa realidad estoy yo. Como nunca se ha depurado aquí, se ha hecho una transición donde no se depuró el estamento franquista. No nos engañemos ahora y no nos sorprendamos de que han torturado a Otamendi o que presuntamente le han torturado. Pero tú es que mezclas churras con merinas con una facilidad asombrosa. No, es que tiene toda una ligazón. Ya te puedo cortar, Miguel, o me vas a volver a echar la bronca otra vez. Nadie planteaba ni que el Partido Socialista ni que el Partido Popular hubiera torturado a Otamendi. Le torturó la Guardia Civil. Yo creo que cuando los cuerpos de seguridad del Estado actúan, son cuerpos del Estado. Pero la imagen en términos de marca España... Que ha fallado el sistema judicial, seguramente. No digo que no. Pero es que el sistema judicial, por desgracia, no es perfecto y falla en muchas ocasiones. Y se condena al Estado español, pues sí, y supongo, por desgracia, que habrá casos a la vez que se reforma el Código Penal para perseguir a los manifestantes. Bueno, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sea poco menos que un delito hacer una sentada. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, absolutamente nada que ver con la otra. Implica que nada tiene que ver con nada. Es que de verdad. Y es un tema judicial, no, perdona. O sea, la condena del Estado español por Otamendi tiene que ver con que ahora se reforme el Código Penal. Pues no sé, estableceme el vínculo porque yo me pierdo absolutamente. Sí, hombre, en este país, hombre, es el momento más esperado del programa en el que interviene el presentador. Esto solo pasa en la tuerca. Ahora mismo te respondo a la pregunta. Pero en este país es llamativo que al señor Callamero le hayan detenido 5 veces y al señor Urdangarín ninguna. Eso es un diseño de una política penal. En este país es llamativo que se indulte a banqueros a pesar de que Juan lo reivindique o lo critique, que se indulte a banqueros, y sin embargo vemos lo que se hace con los estudiantes valencianos del Luis Vives y lo que vimos con la gente del 25S. Eso es una política concreta. Los ministros del Interior y los delegados del gobierno de cualquier partido toman decisiones y el Código Penal se vota en el Parlamento, y está claro que en este país parece que la justicia no es igual para unos que para otros. Lo del Prestige es sangrante. Que el ministro de los Hilillos pueda ser presidente del gobierno es una cosa tremenda. Que otro de los responsables políticos de la mayor catástrofe, eso es, en cualquier otro país la gente dimite. Cuando pasan estas cosas. Alguien que convierte un accidente petrolero en una crisis ecológica de un nivel que no se había conocido en este país y que acaba siendo presidente, si queréis no lo mezclamos tampoco. No, pues claro que quisiera, ¿no? Este hombre decir que Rajoy convirtió un accidente en una crisis ecológica. Podemos hablar de que el mismo ministro vuelve a ser ministro de Medio Ambiente. Es que dices, oye, vamos a ver, este país hay que empezar a replantearse en serio que el modelo democrático de rendición de cuentas ante la ciudadanía, de asunción de responsabilidades políticas y de respeto a los derechos fundamentales no se están dando. Y por tanto, en algún momento tendremos que pensar que esta democracia no es tan perfecta como la estáis contando. No, en absoluto. Yo no cuento que sea perfecta. No creo que sea perfecta, pero tampoco creo que estemos en el dramón que estás contándonos, Tania. No es un tema judicial torturar gente. No es, es que se les pasó a investigar porque tienen muchos expedientes. No, señor. No, señor. Quien tortura cumple orden. Es una decisión política. Porque aquí cuando hay que decisiones políticas. No se investiga eso, pues no hay decisión política, ¿no? ¿Qué os dices, Tania? Mira, ese señor presentaría una denuncia, llegaría al tribunal que la desestimaría por algo. Estoy tremendamente alarmado. Lo digo sinceramente porque me acabo de enterar que el gobierno socialista de Felipe González ponía medallas a torturadores. Joder, ¿verdad? Qué un poquito más tarde. No, si me acabo de enterar ahora mismo, perdóname que. En cambio, vosotros poníais. Es que todas las discusiones, no lo digo yo, la tontería y la anécdota. El presidente de vuestro partido es un franquista. Si no me vais a dejar hablar. El presidente histórico de vuestro partido es un franquista que firmó sentencias de muerte. No te extrañe que el Partido Socialista le ponga una medalla a un franquista. Porque el que fundó tu partido era un franquista que firmó sentencias de muerte.
escandalices. Hablar, ¿no? Te escandalices. Vamos a dejar hablar a Álvaro. Lo que ha dicho Pido la palabra, por Felipe favor. González pusiera medallas a torturadores, que más tarde hubiera terrorismo de Estado probado. Probado. Con socialistas en la cárcel, probado, y que ahora, en época del PSOE, se haya torturado también a este personaje, ¿no? O sea, es que me alarma sinceramente mucho. Me alarma muchísimo, ¿no? Entonces, hombre, hay que creer un poco en el Estado de Derecho, supuesto personaje torturado, y en las fuerzas de seguridad del Estado. Yo creo que debemos hablar con un poquito más de respeto de los servidores públicos. Sinceramente, Tania, yo creo que les ha faltado un poquito de respeto con lo que has dicho. Yo les tengo mucho respeto a todos ellos. Ahora, si entre alguno de ellos hay uno solo que cede la fuerza que le cede el Estado debe investigarlo y sacarlo precisamente para darle honor y prestigio a la fuerza pública, precisamente para eso. Y es responsabilidad del Estado, no de los policías. Yo creo que en estas cosas hablamos de una cuestión de Estado. La política antiterrorista ha sido siempre una cuestión de Estado. Todos los gobiernos de este país han autorizado negociaciones con ETA, a pesar de lo que después se haya dicho. Cuando hablamos de las torturas, yo creo que no hablamos de que algunos agentes se toman la justicia por su mano, aunque esto pueda ocurrir a veces. Esto forma parte de una manera de encarar una cuestión política muy clara. Y yo creo que aquí no hay color de gobiernos. Y en el caso del Partido Popular, lo que te está diciendo Juan Carlos no es una cuestión ideológica. El presidente del Partido Popular fue el responsable político, fue ministro, mientras en este país se ejecutaban sentencias de muerte en una dictadura. Esto es un hecho objetivo. Eso no es una cosa... A Manuel Fraga. A Manuel Fraga. Es que ha dicho el presidente del Partido Popular, que yo sepa que fundó tu partido, Mariano Rajoy. Y por cierto, Tania, que sabe tanto del Prestige, ¿tú sabes las alternativas que había para el asunto del Prestige? ¿Te las conoces? ¿Conoces en profundidad el caso? ¿Qué se podía hacer con ese barco? ¿Lo conoces? Desde luego lo que se hizo no funcionó muy bien. Lo que se propuso fue meterle en el puerto de La Coruña, y dijo Paco Vázquez, no, de eso nada, aquí es nada. culpa del PSOE. Vamos a ver, es que si no podemos hablar de los hechos objetivos, que hay que daros no sé, la razón de por qué sí. No, es que las cosas son como son. Eso era una posibilidad. La otra posibilidad que dijeron así los biólogos, vamos a llevarlo en alta mar y a ver cómo conseguimos neutralizar de alguna manera esto. Y ocurrió eso, y los técnicos, por cierto, que ahora está el juicio pendiente, dijeron que sí. Dijeron que sí, porque si no, ¿cuál era la otra alternativa, Tania? Álvaro, se tardaron... ¿Cuál era la otra alternativa, se tardó Tania? Muchísimo tiempo. Primero se hundió, luego se trasladó, luego se volvió a hundir. Entre medias de todo eso, Mariano Rajoy dijo lo famoso de los hilillos de plastelina. O sea, que no es un problema de que la decisión se tomase y se equivocase la decisión. Y en el caso de que así hubiera sido, cuando uno toma una decisión porque tiene la responsabilidad, porque gobernar es eso, tomar decisiones que son complejas. Avalada por los técnicos, como bien sabes. Da igual, pero tú tomas una decisión, si te equivocas, asumes la responsabilidad política. Esto no es una cosa no te tapas se levante por la mañana y dice, a ver qué hago con este barco. Has tomado, esto no es así. Pero tú tomas una decisión, una decisión. Ay, la culpa la tienen los técnicos, entonces. No, los políticos se asesoran con los técnicos. Tenías caso al presentador que te está quitando la palabra. Juan, gracias. Yo, bueno, después de resolver, que me parece muy bien, que la culpa del Prestige la tuvo el Partido Socialista, no esperaba menos, Álvaro. No he dicho eso. Sí me gustaría hacer referencia a algo que me parece más interesante que estar todo el rato con esto. Y es que me preocupa un poco que al final, entre que unos consideran poco menos que vivimos en un estado policial y de opresión y tortura, y otros miran hacia otro lado cuando se producen torturas, el centro que efectivamente a veces se producen, creo que a veces puede acabar distorsionándose la realidad de un país que yo considero que es una democracia consolidada, Juan Carlos, aunque a veces se pone en duda, en la que efectivamente se dan circunstancias que hay que juzgar, y a mí me parece gravísimo que se haya podido torturar a personas, y me parece grave que además haya quien mire para otro lado, pero creo que tampoco debemos hacer el ejercicio de que por eso convirtamos, permitidme la expresión, la anécdota en una categoría, porque creo que aunque sea dura y sea terrible, en el marco del Estado de Derecho en el que vivimos, si eso se produce, son hechos absolutamente aislados. Y sobre todo no se puede pretender poner en la misma balanza, ¿sabes? Como si pesasen lo mismo las torturas o los errores que haya podido cometer el Estado en la lucha antiterrorista con la acción terrorista de ETA. No se puede poner en la balanza, ¿eh? No pesan igual. No pesan igual 800 muertos que posibles errores, no.
Pero hay errores de hecho que que pasa es que los terroristas son terroristas. Y el Estado es el Estado. Claro, por eso no se puede poner en la balanza. El Estado no. Perdona, el Estado español. El Estado español y la justicia española ha sido capaz de meter en la cárcel a un ministro del Interior, ¿sabes? Ha sido capaz de meter en la cárcel a un ministro del Interior la justicia española, ¿sabes? ¿Por qué? Es mucho peor que no, es que tengo que dar la palabra, que si no queréis no hablo. Otro día quedamos para hablar de esto, que yo creo que va a dar bastante. Elecciones en el País Vasco, elecciones en Galicia, va a haber elecciones. Que es que Benjamín pero modero el programa yo, así que ya no le voy a dejar hablar aquí. Un día me voy a marchar de este programa y discutís vosotros solos. Elecciones, que se nos va el tiempo. Tenemos elecciones en el País Vasco, tenemos elecciones en Galicia y vamos a tener elecciones en Cataluña. Lo que vaya a ocurrir en Galicia no está nada claro, parece que todo está muy abierto, pero en el País Vasco parece que es obvio que la izquierda abertzale y el PNV van a tener más votos que nadie. Y en el caso de Cataluña da la impresión también de que los sectores partidarios de una suerte de relaciones jurídicas distintas con el resto del Estado también van a tener éxito electoral. ¿Qué puede implicar esto para el gobierno Rajoy, que los frentes soberanistas en el País Vasco y en Cataluña estén abiertos? Abran fuego, señores. Pues yo estoy dispuesto a abrir el fuego. Abre. Sobre todo porque, fijaos, me llama mucho la atención que lleváis todo el programa como cortocircuitados, ¿no? Como que no veis las relaciones entre las cosas. Y a lo mejor podéis encontrar relaciones, si pensáis que una parte de la política es un business, una parte del Partido Popular es un business. Y eso es lo que explica por qué hay 8 millones de pobres y por qué, por ejemplo, el tesorero de vuestro partido, Bárcenas, está implicado en una red de corrupción tan terrible que, por cierto, todavía no hemos solventado qué ocurre con la red Gürtel. Acaba en las elecciones, Juan Carlos, que te quito la palabra. Estoy con ello. Vale. Por eso, fijaos, cuando planteamos la idea de España, que es en fondo lo que hay detrás, es lo que planteaba Pablo hace un momento, que tenemos que solventar. ¿España qué es? España realmente es una identidad, es un negocio. España son los españoles que están dentro. Yo tengo la sensación de que hay una gente que ha pensado España como su negocio particular y que en ese sentido lo que le interesa solamente de la discusión soberanista o no soberanista es en qué medida puede mantener ese negocio, ¿no? Creo que cuando hace unos meses en Donosti cuelga la izquierda abertzale una bandera republicana en el ayuntamiento el 14 de abril, está lanzando un mensaje a la ciudadanía de este país que todavía no ha discutido nunca cómo queremos organizarnos territorialmente. En ese sentido, la izquierda abertzale nos está diciendo a todos los españoles, diciendo, estamos dispuestos a repensar, igual que está diciéndolo más ahora con su propuesta de preguntar a los catalanes dónde quieren organizarse territorialmente, está diciendo que en vez de heredar una constitución con un rey, donde no podíamos discutir el modelo territorial, donde cometimos la barbaridad del café para todos, donde por no asumir que hay una realidad nacional diferente en algunos lugares de lo que hoy configura el Estado, convertimos esto, ya digo, en una hecatombe sin ningún tipo de sentido que ahora nos está estallando por todos los lados y que al final, fíjate, nos puede resultar, por un lado, que funcione Rajoy con su planteamiento autoritario, que lo único que le interesa es mantener su compromiso con las grandes fortunas de este país, pero que tiene el dinero fuera. Ojalá hicierais algo para que pagasen impuestos en este país. Y por otro lado, la exigencia, en este caso del País Vasco y Cataluña, que nos está diciendo a los de Madrid, a los de Extremadura o a los de Andalucía, ¿por qué no nos sentamos a negociar de una vez a pie de pueblo cómo queremos organizarnos territorialmente? Álvaro. Sí, yo no tengo ninguna duda que pasado el día 26, una cosa así, el registro bajará. O sea, no tengo ninguna duda. Estamos en elecciones, los partidos de índole nacionalista pues se han radicalizado muchísimo, lo estamos viendo. Es un problema, a mi juicio es un problema. La diserción que ha hecho Juan Carlos me parece intelectualmente interesante, no la puedo compartir. Yo creo que esto no es un negocio, es mucho más que un negocio. Son sentimientos, es una manera de vivir, es una manera de sentir y yo creo que es muy importante y yo creo que no hay que banalizar las cosas. Ahora bien, yo creo, por empezar por algo, en Galicia, yo creo que en Galicia el Partido Popular ha hecho una buena gestión, creo que los ciudadanos lo van a reconocer así y parece que las encuestas apuntan que el Partido Popular puede tener mayoría absoluta, entre otras cosas porque ya han pasado unos años por un bipartito allí bastante doloroso para los gallegos, que fue el de BNG con PSOE, muy difícil de sostener aquel gobierno, así fue como quedó todo, y yo creo que el Partido Popular va a ser refrendado en estas elecciones como un partido de gobierno que ha hecho una buena gestión.
En cuanto a Cataluña y País Vasco, que podríamos decir que son, digamos, los nichos del nacionalismo en este país más recalcitrantes, pues es una situación realmente compleja. Del nacionalismo no español, ¿quieres decir? Nacionalismo no español, evidente. El nacionalismo español no existe per se. No existe. Que os lo digan a vosotros. Pero aquí ¿cuál es? El nacionalismo hay un español problema. que representa a la derecha. Hay un problema, y es que el Partido Popular se está quedando aislado, es cierto, aislado tanto en Cataluña como en el País Vasco, como el único partido de índole nacional. El Partido Socialista tiene serios problemas de entendimiento. El único partido nacionalista español. ¿En qué quedamos? Pues no lo sé, porque ahora están apoyando un referéndum tanto en Cataluña como en el País Vasco, y esto no ayuda en nada a que lleguemos a un acuerdo, a un posible acuerdo. Lo que pasa es que la bajada del PSOE en el País Vasco, a veces la cambia. Va a ser bastante la Constitución y va a ser bastante complicado que nosotros, ya lo hicimos, apoyamos a Patxi López en el País Vasco, y en este caso pues la debacle del PSOE parece que es tremenda, aunque Artur Mas en Cataluña. Vamos a salir en Cataluña. nosotros siempre le voy a dar la palabra a Miguel, después Benjamín, después Tania, y pasamos a Santos Chiches, a nuestro análisis de redes. Miguel. Yo básicamente en el tema de las elecciones en Cataluña y Euskadi, yo creo evidentemente que los grandes vencedores van a ser el PNV y la izquierda abertzale. Eso es lo que dicen las encuestas a día de hoy. Evidentemente yo creo que no es lo más significativo es el debate que hay encima de la mesa y que se va a expresar también en las elecciones, tanto sobre todo lo que podría ser Euskadi como Cataluña, ¿no? Es un debate, por cierto, que antes Benjamín se refería sobre el tema de los referéndums como que son un problema. Yo creo que el preguntar nunca debe ser un problema. O sea, que yo creo que el preguntar a la población catalana si quiere seguir formando parte de España no debe ser un problema. Yo recuerdo, a lo mejor es de la teoría de un tertuliano que escuché en la SER, cuando el referéndum en Grecia sobre los recortes, que decía que el problema es que solo se debían de hacer referéndum cuando se pudieran ganar. Claro, y el problema es que en Cataluña es posible que a lo mejor no se ganara, a lo mejor no se podía ganar. No soy de esa tesis. Claro, es que a veces parece ser que solo convocamos referéndum cuando se pueden ganar. Yo creo que en Escocia se está dando un buen ejemplo de que se puede hacer un referéndum, se puede pactar un referéndum, se puede negociar un referéndum. Lo han dicho hasta ellos se mismos. Se puede hacer, igual que se podría hacer un referéndum, por ejemplo, que yo creo que debería ser evidentemente vinculante, sobre la cuestión de las reformas. Álvaro decía que la mayoría de los españoles está de acuerdo con Rajoy y que había que hacer reformas. Si se podría hacer se podría hacer un referéndum y ver si los ciudadanos evidentemente están de acuerdo con las reformas que está haciendo el Partido Popular. Nadie se lo plantea. Y cuando en Grecia se lo plantearon, la troika dijo que no se podía hacer. Entonces solo se llama a votar cuando se puede ganar. Entonces el problema es que en Cataluña y en Euskadi se está acrecentando, no solo por la crisis, sino por otras muchas cuestiones, la idea de que se quieren separar o por lo menos quieren debatir y poder saber si pueden ser independientes, porque el referéndum tiene que tener una cuestión fundamental, y con esto termino, es el derecho efectivo a que se pueda llevar a término la decisión que se tome. Y yo creo que aquí, en los marcos jurídicos actuales, eso no se puede hacer. Ha habido un golpe de Estado en la sala de realización y me dicen que el análisis de redes de Twitter tiene que llegar ya. En cuanto volvamos, vamos con Benjamín y después Tania, y ya conclusiones porque se va acabando el programa. Hola, buenas noches, Santos Chiches. Buenas noches. ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Ardo en deseos de saberlo. Bueno, pues vamos a empezar con un mensaje de Miguel Ángel en referencia a unas declaraciones de Cifuentes que seguro recuerdan. Cuando era el PP el que organizaba manifestaciones, a Cristina Cifuentes le parecía muy bien ocupar el espacio público. Algunos internautas han hecho arqueología tuitera para desenterrar este mensaje de Pedro J. En muchas calles de Madrid hay bastantes banderas españolas en los balcones. La selección activa el orgullo nacional. Ojalá se contagiara. Recientemente, su autor cambió de opinión a raíz de un partido del Barça y escribió lo siguiente: reitero que utilizar actos deportivos para dar imagen de uniformidad al servicio del nacionalismo es propio de regímenes totalitarios. Sobran los comentarios, así que vamos a ver las reacciones a las lenguas largas de algunos dirigentes del PP. Cruz Díaz lo ve así: Ver podría empezar por españolizar su apellido, no sé, ponerse Torquemada o algo. Amelia nos aporta lo siguiente: españolizarse es que en todas las escuelas de España podamos aprender castellano, catalán, euskera o gallego.
Y Magda Bermellón lo ve así. En los 40 gilipollas entra Alfonso Alonso con fuerza directamente al puesto número 2 con los padres Soneta. En el número 1 sigue Bert, inamovible. Respecto al Nobel de la Paz a la Unión Europea, Barbie Japuta nos explica sus razones. Nos dan el Nobel de la Paz porque no nos matamos unos a otros, sino a nosotros mismos y sin armar jaleo. En referencia al debate sobre la convocatoria de un referéndum, Tony Cantando señala lo siguiente. UPyD exige al gobierno la ruptura de las relaciones con el Reino Unido por permitir un referéndum en Escocia. Reino Unido o barbarie. Por último, de Playmobil nos recuerda que estamos en la semana de lucha por la escuela pública. Padres y madres, el 18 de octubre, niños, niñas y tuppers se quedan en casa por una educación pública, gratuita y de calidad. El 18 yo no voy al cole. Por ello, ignoren a Cifuentes. Mañana a las 18:30 sale de Neptuno la manifestación por esta noble causa. Esto ha sido todo. Buenas noches. Si sigues así, Santos, igual consigues que algún día te paguemos algo. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenía la palabra Benjamín. Sí, la verdad es que no sé por dónde empezar. Hay tantas cosas. ¿Te has vuelto a cortocircuitar? ¿Te has vuelto a cortocircuitar? No sé por dónde empezar. Bueno, vamos a ver. A mí, sinceramente, de las elecciones autonómicas que vienen ahora, la que más me preocupa es la del País Vasco. Porque creo que es donde puede haber unos resultados que nos conduzcan a un verdadero callejón sin salida. En Cataluña estoy con Álvaro en que diríamos, exacerbación del nacionalismo catalán es una estrategia política de Artur Mas, pero en el País Vasco no es así. Ahí tenemos los resultados y las encuestas de Bildu, y claro, yo me pregunto por qué hemos llegado a esta situación. Dices, ¿hay miedo a preguntar? No, no hay miedo a preguntar. Lo que pasa... No se puede hacer un referéndum. Por contestarte a algo, ¿no? Se puede hacer un referéndum, sí. Lo que pasa es que una parte no puede decidir el futuro de un todo. Yo estoy de acuerdo en que, a lo mejor, en que se hiciera un referéndum sobre el futuro de Cataluña, el futuro del País Vasco, pero un referéndum en el que yo tengo derecho a votar como español. En el Sáhara Occidental, esa es mi opinión. ¿Tú crees que se Marruecos gane o se tendría pierda? que votar? Y a lo mejor nos llevamos una sorpresa, porque a lo mejor la mayoría de los españoles querrían que Cataluña dejase de ser ¿En España. Londres votan no sobre sé, no tengo ni Escocia? idea. ¿En Londres votan sobre Escocia? ¿Sobre el referéndum de Escocia? Vamos a ver, ¿qué es que me estás... No, pero déjame terminar, por favor. Es que no me dejes terminar, es imposible. Escocia es un tema que no tiene absolutamente nada que ver. Escocia fue 300 y pico años independiente. Cataluña no ha sido independiente jamás en la historia. No ha existido jamás como país independiente, como Estado independiente, jamás en la historia. Perdona que te diga, ¿no? Si quieres lo repasamos, salvo que hayas estudiado a lo mejor en alguna escuela catalana y te hayan contado otra película, pero la realidad es la que es. Cataluña jamás ha sido independiente. No necesitas en Madrid estudiar. Entonces, cuando tú decías que la izquierda Berchal nos ha dado una lección o nos ha hecho pensar o no sé, colgar una bandera española que es una bandera republicana, que la es una izquierda, bandera española. Si te refieres a esa izquierda Berchale que se presenta bajo las siglas de Bildu y que ha proyectado en un mitin un vídeo de Arnaldo Otegi, que yo sepa está condenado por terrorismo, es terrorista oficialmente, este señor es un terrorista, ha sido un terrorista toda su vida. ¿Cómo que no? ¿A quién ha matado a Arnaldo Otegi? No, perdona, estuvo en la cárcel, estuvo en la cárcel por actos terroristas. Por terrorismo. Sí, estuvo en la cárcel por actos terroristas. Cumplió su condena. ¿Y por qué está en la cárcel ahora? Y está en la cárcel ahora por pertenencia a banda armada. En grado de dirigente estuvo implicado, perdón, en grado de dirigente por reconstruir Batasuna, que ahora es legal. Concretamente. Por reconstruir Batasuna, que ahora es legal. Por reconstruir Batasuna, que ahora es legal en Fue condenado, y esto es un hecho irrebatible, perdona que te diga, Pablo, esto es así, está condenado por pertenencia a banda armada en grado de dirigente en su día. El Tribunal Supremo rebajó la sentencia y le quitó el grado de dirigente. Está en la cárcel por pertenencia a banda armada. Arnaldo Otegi, mientras no se demuestre lo contrario, un partido ahora legal. Proyectar un vídeo de Arnaldo Otegi en un mitin es estar de acuerdo con ese terrorismo. Para mí, Bildu es ETA. Las instituciones han querido mirar hacia otro lado. Claro que Bildu está de acuerdo con Arnaldo Otegi. Las instituciones han querido mirar hacia otro lado. Pues bueno, pero eso sí que me preocupa. Al final, para mí, ETA está ahora mismo rozando el alcanzar el poder en el País Vasco, porque veremos para qué ti ocurre. Bildu es ETA, pero las instituciones han mirado para otro lado. Pues entonces al final eres tú quien determina quién es ETA y quién no. No, para mí vamos a ver, aquí me permites que te conteste esto, porque esto es muy importante. Perdona, pero me permites que esto es muy importante. Monotema. La Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Policía, la Guardia Civil consideraban que Bildu tenía conexiones con Batasuna y era la continuación de Batasuna. Se presenta a las elecciones el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo decidió que Bildu era ETA y anuló su candidatura.
sentencia que luego revocó el Tribunal Constitucional por un estrechísimo margen. Vamos a ver. Bildu se esa presenta sentencia porque la democracia lo permite. No queda otra. Porque la democracia lo permite y porque creo que ha habido un fallo en la democracia. Sinceramente, creo que ha habido un fallo. Cuando no nos gusta lo que dice la democracia, ha habido un fallo. No, porque hay evidencias posteriores incluso a esa sentencia. Sin ir más lejos, la proyección de ese vídeo de Arnaldo Otegi, que si Arnaldo Otegi es etarra y Bildu proyecta el vídeo de un etarra, la conclusión para mí es clarísima. Bildu es ETA. Sinceramente, es que me parece una ecuación acuérdate del secretario del alcalde de San Sebastián amenazando con pegar 2 tiros a 2 chavales que iban con la bandera de España después de celebrar una victoria. Te voy a hacer una ecuación. Yo quería hablar de otra cosa, pero es que has dicho tantas barbaridades. Sí. Bueno, vamos a dejar a Tania. Entonces, te voy a hacer una cosa así tan clarita. Bildu es un hombre, Otegi es un hombre de paz. Vamos a dejarla ahora. Sí, eso es lo que decía Zapatero. Manuel Fraga asesinó gente. Firmó sentencias de muerte. Nunca condenó el franquismo. Nunca condenó el franquismo, que ha sido lo más criminal que ha vivido este país. El Partido Popular le hizo presidente honorífico durante toda su trayectoria y Manuel Fraga no ha matado a nadie. A nadie en su vida. Por tanto, el PP es cómplice de firmar sentencias de muerte. Demuéstramelo, Juan. Hacemos ese sí lo luego me lo demuestras. No me lo demuestras. Luego me lo demuestras. Luego me lo demuestras. Pero seáis tampoco hay que ser un poco tenemos que ser sabios con la historia. Es que una cosa es una mentira. Hay que he interrumpido a Miguel para que terminaras de hablar. Es una mentira, eso es mentira. No puedo dejarlo pasar por alto, perdona. Que es mentira que Manuel Fraga firmó sentencias de muerte. Te las traigo, es mentira. Te las traigo, por favor. Sería una gran exclusiva periodística. Granados y Delgado, miembro del Consejo de Ministros que tenía que firmar el enterado, porque en este país se mataba gente. O sea, hay cosas que no puedo consentir yo como presentador. El señor Manuel Fraga fue ministro de gobiernos de Franco. Yo te emplazo a que las traigas ministro de Turismo. Información y turismo, sí. Como los generales nazis, que fue el tipo que informó después de la ejecución de Julián Grimau el día siguiente, afirmó: mañana presentaré un dossier que escúchame para que aprendas cosas y luego vayas a otras tertulias. Te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco muchísimo, tu disposición. Es el tipo que dice al día siguiente de la ejecución, lo tiran por una ventana y luego lo fusilan a Julián Grimau, y sale él diciendo textualmente: mañana daré un dossier donde quede claro quién era este caballerete, es decir, justificando encima el asesinato. Igual que cuando tiran por una ventana a Enrique Ruano, él es el que llama a la ABC a decirles que presenten los diarios falsificados para presentarlo como un suicidio. No y es Fraga, y la fuente son los padres, y la fuente son los padres, He venido a hablar de otra y la cosa fuente aquí. son los padres, y Fraga llama a los padres y dice: no olvidéis que tenéis todavía una hija. Lo que está diciendo ella es que Manuel Fraga es un tipo que viene del franquismo, siempre defendió el franquismo, y era un franquista, una figura como buena parte ahora para la transición española. Y tú tienes que reconocerlo aquí. Es una figura importantísima para los franquistas, para la transición española, para los franquistas. Es responsable de que los referéndums sean consultivos, que sean los referéndums vuestros en este país. No queréis mirarlo de todos, tiene que terminar luego yo hago. Yo solo quería evidenciar, y se ha evidenciado bastante bien, lo absurdo del argumento que tú has hecho. Y Otegi será una figura fundamental para el proceso de paz, te guste a ti o no te guste a ti. Y eso es lo que va a pasar. ¿Y sabes por qué va a pasar eso? ¿Y sabes por qué va a pasar eso? Porque la mayoría del pueblo vasco va a respaldar a Bildu, porque lo dicen las encuestas, y eso se llama democracia, que la gente decide cosas entre todas las opciones, no entre solo las que tú quieres que estén disponibles, entre todas las opciones que hay. Y el pueblo vasco, eso es lo que va a decir. Y yo sé que es incómodo. Pero yo no quería entrar en el tema vasco porque me parece que lo planteáis desde un argumento en el que no merece la pena discutir, como se ha visto, porque claro, no hay posibilidad. Me interesa mucho un comentario que ha hecho Álvaro, que es, bueno, después de las elecciones catalanas bajará la presión. Sin duda. Sin duda, esta es la clave. A mí me molesta sobremanera ver una especie de mesiánico Artur Mas erigirse en la defensa de la soberanía del pueblo catalán, cuando él ha sido el que ha sustentado el modelo de este país, porque él ha sido el que ha sustentado gobierno tras gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista, y el que ha estado ejerciendo todo, y el que ha estado... Convergencia y Unión. Convergencia y Unión, que da igual, si es que no es una cosa distinta, o sea, que porque sea distinto el candidato no cambia el partido, ni cambia el ideario, ni cambia los intereses de clase. Y este es el problema, que igual hay alianzas que son muy peligrosas. Yo creo
creo que este país tiene una realidad territorial que no se puede seguir haciendo como que no existe y que hay que resolver, y que no se puede resolver a golpe de titular cuando nos interesan las elecciones. Nos acordamos, concluyo con esto, nos acordamos lo nacionalista que se puso todo el gobierno, toda la derecha, todo el Partido Popular y todo el país a decir que no íbamos a permitir a Argentina que nos robara la empresa YPF. Pues hoy sale publicado que lo poco que se hizo, que era prohibir la importación de... Hoy ya se ha dicho que bueno, que pelillos a la mar. Entonces aquí de lo que estamos hablando es de unos que habláis de nacionalismo y solo tenéis una patria que se llama el dinero, y otros que hablamos España, de este pueblo. España, perdón. No, España dinero. Me dicen de realización, nos queda muy poco tiempo, os voy a dar la palabra a todos, a los 6 que queda, pero os voy a dar 30 segundos porque nos tenemos que ir. Entonces empiezo contigo, Álvaro, 30 segundos de reloj con conclusiones ya. Es muy importante el saber por qué hemos llegado a unas elecciones anticipadas en Cataluña, claro. Es porque debe 44.000 millones y un paro galopante y ha sido incapaz de solucionar el desaguisado que hizo el tripartito. Pues no haberle apoyado. Eran sus 30 segundos. 30 segundos, Miguel. Dos cuestiones. El primero, una cosa que se me quedó antes y no puedo decir. Decíamos que todos nos teníamos que ajustar el cinturón. Pues no, lo siento, pero no. Habrá gente que se tendrá que ajustar el cinturón y otros no. Quien ha perdido la casa, quien ha perdido el trabajo, no se le puede pedir que se ajuste el cinturón. Y es justamente sobre esa que está recayendo todas las reformas y los recortes que estamos viendo en los servicios públicos y en las prestaciones. Eso por un lado. Con lo cual, cuando ya ni siquiera tienes pantalón, no te puedes ajustar el cinturón. Y la segunda cosa, sobre Manuel Fraga o Otegi. Pues desde luego no me quedo con Manuel Fraga. Ya está. Benjamín. Madre mía. Bueno, yo como conclusión de este programa, después de escuchar lo que he escuchado, pues saco que España es un país torturador, el Estado español. Que a Rajoy hay que echarle porque ha llegado mintiendo al poder y no está legitimado para seguir en él, y hay que echarle bajo prácticamente cualquier medio. Que Otegi es fundamental para el futuro de este país, y que en España, en realidad, la democracia es prácticamente una farsa. Esas son las conclusiones que extraigo. Sonando súper convincente. Sí, esas son las conclusiones que extraigo yo después de oíros. Y claro, sinceramente, es a lo que antes me refería cuando hablamos de que estamos en dimensiones paralelas. Es muy difícil, la verdad, es muy difícil intentar establecer un diálogo con alguien que parte de estos presupuestos. Estos presupuestos que para mí están en otra galaxia, es decir, muy complicado llegar a cualquier acuerdo, cualquier entendimiento, si partimos como de estos mantras, como algo así fundamental, real, dogmas de fe inamovibles, y bueno, pues sinceramente hago una enmienda a la totalidad de todo eso que se ha dicho aquí. Tania, 30 segundos. Bueno, yo después de escuchar las conclusiones a las que llega Benjamín de este detalle, tengo que decirte que te ha faltado una, y es que este ala de la mesa somos ETA. Te ha faltado eso, y sonaba bueno, ya convincente del todo, porque es la misma lógica de vamos a seguir tal. Igual de manipulador que todo lo que has dicho, que no ha tenido nada que ver con la mitad de las cosas que hemos dicho, pero vosotros seguís reconstruyendo los discursos ajenos para así que no se note que no tenéis discurso propio. Y la segunda conclusión pero que ¿quién es vosotros? Y la segunda conclusión, la segunda conclusión que saco de esto es que los tan llamados constitucionalistas, los que estáis empeñados en levantar la bandera de la Constitución, algún día deberíais recordar que la mayor defensa de la Constitución es cumplirla y hacerla cumplir, y que hoy los derechos fundamentales de todo el pueblo español, esté en el territorio que esté, no se están cumpliendo porque vuestra política no lo permite. Por ejemplo, aprender castellano en una escuela. Juan, 30 segundos, estamos cerrando el debate, por favor. Juan, 30 segundos. Bueno, por centrarme en algo de lo que no he podido hablar, acerca de las elecciones catalanas, vascas y gallegas. Antes decíamos que había determinados debates que parecían un teatro, y yo creo que el gran teatro en este país hoy por hoy es el teatro que se tienen los nacionalistas de un signo y de otro, que por cierto se necesitan para mantener sus lenguajes y se apoyan a la hora de la verdad, porque resulta que los nacionalistas catalanes que piden la independencia y que se encuentran con respuestas muy abruptas por parte de los nacionalistas españoles han sido apoyados por el Partido Popular. Y Convergencia y Unió ha podido gobernar en Cataluña porque el Partido Popular se lo ha permitido. En cualquier caso,
yo no quiero participar de ese tipo de debates que, además de aburridísimos, me son muy ajenos ideológicamente. A mí me preocupa que en Cataluña la situación es hoy mucho peor que hace unos años, que el paro es galopante, que la crisis económica se nota con toda su crudeza, que en España pasa exactamente lo mismo y que al final unos y otros se envuelven en banderas, unos de España, otros de Cataluña, para tapar sus pésimas gestiones tanto en el gobierno central como en el gobierno de Cataluña. Juan Carlos, 30 segundos. Yo creo que una España fragmentada nos perjudicaría a todos los que hoy convivimos en este Estado. Y por eso mismo creo que tenemos que urgentemente reinventar España para no dejarla en manos de franquistas que creen que el catalán no es una lengua española, cometen ese error, que creen que los catalanes no tienen derecho a los servicios sociales que hoy no están cubriendo porque no está bien acordado cuál es el traspaso de dineros de un lado para otro, o que piensan que Otegi, una persona que está en la cárcel por dejar de asesinar ETA, es una persona que sigue siendo un etar que merece estar en la cárcel. Yo creo que en ese reinvento de una España federal tenemos que hacer caso a ese documento que acaban de firmar 100 federalistas con coraje, que no están dejándose llevar ni por la facilidad de hacerse identitario catalán o vasco en un momento donde es muy sencillo por la crisis, ni que están cayendo tampoco en el error de volver otra vez a esa reivindicación nacional, católica y monárquica tan franquista que está representando hoy el Partido Popular. Gracias, Juan Carlos. Yo voy a terminar poniéndome la chaqueta de estadista, que me gusta a mí mucho en este programa, y decir que en política, cuando hablamos en serio, las palabras patriota y terrorista no significan nada. Hace unos meses veíamos a la reina de Inglaterra estrechar la mano de Martin McGuinness, que fue el jefe del IRA, y antes de eso vimos al presidente de los Estados Unidos hacer lo mismo con Gerry Adams. Más tarde o más temprano, un jefe de Estado español, sea el monarca, sea su hijo, o sea un jefe de Estado elegido democráticamente, tendrá que estrechar la mano a Arnaldo Otegi. Lo digo aquí y al tiempo. Muchísimas gracias a los 6. Creo que hemos tenido un gran debate plural y muy interesante. Nos vemos la semana que viene en La Tuerca. Muchas gracias. Hoxe, 3 de outubro, recordamos a desaparición en 1936 de quen fora presidente do Sindicato de Oficios Varios e máis tarde teniente alcalde coa Frente Popular deste concello, o pai de Eduardo Liste, que nos acompaña, Constante Liste Forján. Un home bo, loitador pola liberdade e a igualdade, que igual que os seus irmáns, Faustino, tamén asasinado, Eduardo, Xesús, Aurora e Manuela, fixo fronte á embestida fascista que quiso poñer fin a ese soño de liberdade. Con camisa branca e corbata vermella, ao mellor estilo dos militantes comunistas e socialistas dos anos 30, de militantes de esquerda republicana como Juan Jesús González, teño a honra de presentar a homenaxe víctimas do franquismo que a Asociación Irmáns Liste Forján, Centro de Estudos Contemporáneos, está a organizar para o próximo 10 de novembro no Concello de Teo. O único que vos podo decir é gracias a todos os que tomades parte en este recorte. Gracias a todos e non tomar, que me dá vergonza. Estamos en unha época moi mala. Esta gente está facendo. Yo digo a los compañeros que están hartos de aguantar de que esto han hecho un golpe de Estado de papeles. Nos hoxe o que facemos como institución é dar un paso adiante, reivindicar a un membro desta corporación que foi teniente alcalde, reivindicar o seu nome a todas as vítimas do franquismo e amparar para o vindeiro 10 de novembro pois a celebración dese acto